A ver, la idea del grupo es, pues, que compartamos todo lo que podamos de Haskell. Vamos, veo que hay un montón de gente interesada y realmente, vamos, en mi caso es un lenguaje que me está costando la de Dios aprender y que exista una comunidad donde nos ayudemos. Y si la idea es que podamos aprender Haskell juntos, si hay algún gap que nos puede iluminar, mejor todavía, yo no lo soy, pero que podamos un poco aprender todos y, joder, en la medida de lo posible, el reto es, que sé, trabajar con Haskell en Madrid, joder, o con Haskell o cualquier lenguaje funcional puro que se puede. Todos creo que sabemos un poco las ventajas, ¿no?, de trabajar con eso, sobre todo la gente como yo, que trabaja en JavaScript, que el día entero está maldiciendo a Brendan Eich. Y nada, la idea es esa. Cuando tengamos charlas así como las que va el Lorenzo o el Grande, se pueden organizar, pero la idea es que todos los meses tengamos una excusa para quedar, hablar de Haskell, podemos, qué sé yo, trabajar juntos en algún paper, alguien que tenga una idea de cómo explicar algo, qué técnica de estudio le ha ayudado a aprender algo, que lo comparta. Estaba hablando con Pepe, que se ha hecho encargado ahora del Grupo Funcional Madrid, pues joder, que estaría bien montarnos algún workshop de, por ejemplo, hacerte un skin en 48 horas, el paper este que hay por ahí, el tutorial. Y vamos, la idea es intentar mover eso y bueno, reunirnos y hacer Haskell, PureScript, Elm, vamos, lo que caiga de programación funcional pura. Y nada, voy a dejar que Lorenzo empiece con el tema. A ver qué tal se nos da. Bueno, muchas gracias a todos por venir. No esperábamos, la verdad, que viniera tanta gente. Así que, como dice Aler, estupendo. A ver si entre todos sacamos adelante el grupo y hacemos algo interesante. Bueno, yo en mi caso vengo hoy a hablar de Elm, que no es exactamente Haskell, pero bueno, como imagino que ya sabéis todos, es un lenguaje que utiliza una sintaxis muy similar a la de Haskell, pero que está enfocado más a hacer aplicaciones web. Es un lenguaje más orientado a hacer frontend, al contrario que Haskell, que es un lenguaje más de propósito general, lo que no quiere decir que no se pueda hacer frontend con Haskell. ¿Vale? Bien, la idea básica de Elm es hacer programación funcional reactiva. Entonces, ¿qué es ese rollo de la programación funcional reactiva? Bueno, digamos que la principal diferencia entre la programación reactiva y la programación basada en eventos o en callbacks, básicamente trata de una cosa que llamamos las señales. ¿Vale? Las señales son pues unas líneas en el tiempo en las que van ocurriendo una serie de cosas que nosotros vamos guardando como si fuera pues, una señal analógica de un sistema de audio o de lo que fuera, y a partir de esas señales son con las que nosotros construimos las vistas. En vez de trabajar con una vista que tiene la pinta que tenga y que vamos mutando con el tiempo, a medida que van ocurriendo eventos, vamos mutando y cambiando hasta que llega a tener la pinta que nosotros queramos que tenga, en este caso nuestros eventos lo que generan son señales, y nosotros utilizamos esas señales para construir un modelo, y ese modelo genera una vista, ¿vale? No me quiero enrollar mucho aquí porque prefiero que veamos luego código que andar aquí hablando muy a nivel teórico, pero bueno, la idea es que esas señales pueden tener la pinta que nosotros queramos, en este caso un click string, por ejemplo, de una señal que marca dónde está haciendo clic el usuario, y a partir de eso podemos utilizar las típicas funciones de programación funcional como map, filter, etcétera, para ir transformando esas funciones en lo que nosotros queremos antes de utilizarlas. Podríamos coger, por ejemplo, esa click string, por ejemplo, agrupar los datos, luego mapearlos para conseguir la longitud, para ver cuántos clics se han hecho, por ejemplo, en una región en un tiempo determinado. Filtramos solo aquellos datos que nos interesan y es con esa última señal con la que trabajamos. La ventaja de trabajar con señales frente a trabajar con otro tipo de sistemas es que nosotros esa señal no es un evento que muta y desaparece, sino que yo esa señal la tengo, puedo volver atrás en el tiempo, puedo utilizarla para lo que yo quiera. Tengo esos datos permanentemente para mí, ¿vale? Por eso Elm puede hacer cosas como eso que se ha hecho mucha publicidad de un debugger que puede ir hacia atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con una señal, yo solo necesito ir hacia atrás en el tiempo, ver cómo estaba la señal en un cierto punto en el pasado, aplicar las funciones que quiero aplicar y reconstruir la vista en ese preciso instante. Sin embargo,
En programación normal, en una programación basada en callbacks, es imposible ir hacia atrás en el tiempo, porque tendrías que ir deshaciendo todas esas mutaciones que has ido haciendo en el frontal y básicamente no te iba a salir. ¿Vale? Entonces la idea es que nosotros tenemos una serie de señales, utilizamos map para transformarlas como nosotros queramos, luego las juntamos para trabajar con una única señal y es esa única señal con la que hacemos lo que se llama un fold P o fold past, ¿vale? Para aplicar esas señales a la vista con la que vamos a trabajar, ¿vale? Luego, independientemente, podemos filtrar lo que nos queda y reenviar señales de un módulo en otro, porque luego al final vuestra aplicación no será un solo módulo gigante, sino que tendréis diferentes partes que a lo mejor comparten información, os envían datos o lo que sea. Entonces, esta es un poco la idea de cómo funciona una aplicación. Igual que en vez de trabajar como trabajamos en MVC con un modelo, una vista y un controlador, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una vista, ¿vale? Entonces, sobre esa vista se ejecutan una serie de acciones y esas acciones generan señales, ¿vale? Esas señales, a través del fold P, llaman a una función que se llama update, que lo que hace es recibir un modelo y generar un nuevo modelo. Básicamente, generar pues, una transformación del modelo en el modelo actual. Y ese modelo se vuelve a utilizar para generar la vista y vuelve a empezar el ciclo otra vez, ¿vale? La principal diferencia con otros sistemas con los que hayáis trabajado es que en este caso la vista es una función pura del modelo, ¿vale? Yo en cualquier momento puedo regenerar la vista, de hecho es lo que hago todo el rato, regenerar la vista a través del modelo. ¿Por qué no hacemos eso en otros sistemas? Básicamente porque es muy costoso. Regenerar la vista una y otra vez lleva una cantidad de tiempo que generalmente no queremos pagar. En el caso de Elm, eso se soluciona utilizando Virtual DOM, ¿vale? Para que el sistema, en vez de, cuando yo regenero la vista, en vez de volver a renderizarla entera, solo renderiza la diferencia. En ese caso Elm se come el marrón de hacer todo ese trabajo, hace básicamente lo mismo que React. Pero básicamente la idea, y es lo que iremos viendo, lo que yo quiero, a ver qué tal se me da, lo que yo quiero mostrar hoy es ver cómo todo el rato con lo que vamos a estar trabajando es con una vista pura, ¿vale? Y con una serie de eventos que van modificando un modelo una y otra vez, pero que en realidad la vista no es más que, ¿vale? Una función, ¿vale? Una función pura. Para los que no tengáis a lo mejor algún background de programación funcional, las funciones puras son aquellas funciones que no dependen de ningún estado externo, solamente dependen de sus parámetros. En este caso, lo que recibe la función vista es un modelo y solo depende del modelo. No depende de nada, ni de ninguna variable global, ni de cómo estaba la vista hace un rato, ni nada por el estilo. Y es ahí donde él nos ofrece un montón de cosas. ¿Con qué herramientas vamos a trabajar en él? Bueno, aquí en este curso, en esta charla no vamos a ver muchas cosas, pero bueno, básicamente él tiene tres herramientas básicas, que son el Reactor, el Make y el Package Install. El Make es el compilador de él. El Reactor es una aplicación que nos vale para que el sistema básicamente detecte cambios en un fichero y compile una y otra vez. En nuestro caso, uno de los principales problemas que tiene el Reactor es que no funciona cuando tenemos CSS y queremos, en vez de ver cómo queda un fichero de él tratándolo como si fuera una vista, queremos trabajar con un fichero de index.html. Pero para lo que sí nos va a servir a nosotros el Reactor hoy es para utilizarlo como servidor web. Básicamente lo vamos a utilizar para poder acceder al index y que nos permita acceder a todos los CSS, a toda la historia. Y luego, bueno, el package install, pues es, como podéis imaginaros, es un ejemplo, una cosa parecida a lo que hace Bundler en Rails. Básicamente un sistema para definir dependencias e instalar paquetes que nosotros queramos. En este caso, a menos que se me haya olvidado alguno, ya los he instalado todos de salida, así que no vamos a tener que instalar aquí nada. Vale, bueno, entonces, vamos a hacer un paseo muy rápido sobre la sintaxis de él, para que cuando veáis el código os suene un poco, pero la idea de aquí tampoco es que salgáis saliendo en los próximos 5 minutos, que es lo que voy a dedicar a esto. Bueno, básicamente los comentarios, dos tipos de comentarios, doble guión o llave guión llave. Nosotros vamos a utilizar solamente los primeros para poner algún comentario en el código, pero prácticamente nada. Tipos de datos, los literales, en este caso tenemos los booleanos, números, caracteres o strings, la diferencia es entre utilizar una comilla, dos comillas, como muchos lenguajes, y luego tenemos strings multiline con 3 comillas, una sintaxis muy parecida a la de muchos otros lenguajes. Condicionales, pues el if then else de toda la vida. La única historia con otros lenguajes es que no lleva paréntesis ni lleva nada y el then es obligatorio. ¿Vale? Otra forma de hacer condicionales, que es la que en realidad se utiliza más en él, son los case statements, ¿vale?
básicamente porque una de las cosas que nos ofrece Elm, al ser un lenguaje tipeado, es pattern matching sobre los tipos. De manera que yo puedo directamente hacer que si un maybe, por ejemplo, es just o es nothing, automáticamente, en vez de decir si esto, if esto es esto y si esto es lo otro, ¿vale? Y lo podemos hacer con tipos, lo podemos hacer en este caso, como podéis ver, con una lista, si está vacía es una cosa, si no está vacía la lista es otra, ¿vale? Ese tipo de tejemanejes, pues que son típicos de otros lenguajes también que aceptan pattern matching, como puede ser pues, Elixir o cualquier otro lenguaje funcional como Scala. También se puede hacer case, como podéis ver, con números, no tiene por qué ser solamente con tipos o con cosas un poco más complicadas, se puede hacer típico case statement de los de toda la vida. ¿Vale? Tipos. Pues básicamente tenemos por un lado los tipos algebraicos, ¿vale? Como el que tenéis ahí arriba, en el que definimos que una lista es o una cosa u otra, en este caso o empty o un node con un entero y otra lista, ¿vale? Tenemos por otro lado los registros, que son un tipo de datos bastante utilizado en él y bastante fácil de usar. Básicamente los registros, como podéis ver, son, pues ya abrimos llaves, igualamos una serie de valores y ya está. La diferencia, que es lo que nos va a interesar a nosotros, es que cuando yo trabajo con un tipo, como podéis ver al final del fichero, puedo definir el tipo de datos del tipo, en este caso del registro. Entonces yo puedo decir que mi registro de tipo location, ¿vale?, tiene una línea y tiene una columna, que ambos son enteros. Lo que me va a permitir que luego, cuando esté intentando compilar, si me equivoco y defino el registro con lo que no es, el compilador no me deje, que es una de las cosas que no hace JavaScript, por ejemplo. JavaScript yo puedo definir objetos más o menos con esta sintaxis, con lo que yo quiera, pero si en vez de X pongo W, cuando quiero asignar los valores, pues aquello va a querer otra cosa y yo me enteraré cuando aquello me dé un null pointer exception dentro de una hora, ¿vale? Lo cual no es demasiado agradable. Para acceder a las propiedades a los valores de un registro utilizamos la sintaxis con punto. La principal diferencia aquí es que esto no es orientación a objetos. Ese punto es azúcar sintáctico para llamar a una función, ¿vale? Cuando yo defino un punto con x e y, el sistema genera una función que se llama x y una función que se llama y para poder acceder a esos valores. Entonces, como podéis ver, por ejemplo, en el tercer ejemplo, cuando hacemos map, utilizamos la función .x para acceder a los valores x de ese punto y de ese segundo registro, ¿vale? Entonces, esos en realidad son funciones, aunque a priori nos dé la sensación de que no lo son y de que son orientación a objetos de las de toda la vida, ¿vale? Funciones. Tenemos dos tipos de funciones anónimas, en las cuales básicamente utilizo la sintaxis con lambda, ¿vale? El backspace n flecha n cuadrado. En este caso estoy definiendo una función anónima de n cuadrado, que en este caso la guardo en una variable square, que lo que no significa que la función se llame square, sino que la tengo metida en una variable para poder utilizarla luego más adelante. La puedo pasar, como podéis ver, en un map. Puedo hacer un map del 1 al 100 y voy diciendo el cuadrado de cada número utilizando una función anónima, ¿vale? Luego tenemos la segunda forma de hacerlo, que es con funciones con nombre y apellidos, de las de toda la vida, que es nombre, parámetros igual a y definición, ¿vale? No tiene mucha más historia. Principal diferencia con otros lenguajes es que no hay paréntesis de ningún tipo, ¿vale? Y la diferencia que veremos luego un poco más adelante, cuando hagamos algo que no vamos a hacer nada demasiado complicado, es que esto no es programación imperativa. No puedo hacer, cojo esto y lo meto en una variable, cojo esto y lo meto en otra variable, y ahora cambio esto por lo otro, ¿vale? Cuando queramos hacer cosas que no sean una equivalencia directa, utilizaremos let, ¿vale? Para definir contextos y in para utilizarlos, que lo veremos dentro de un rato. ¿Tiene alguna diferencia la primera forma de arriba y la primera de abajo? Sí, fíjate que la primera es una función anónima que guardamos en una variable que se llama square, ¿vale? La segunda es una función square con un parámetro, ¿vale? O sea, en realidad la diferencia es que cuando yo defino eso, puedo utilizar la función square donde yo quiera. En el otro lado, lo que tengo es una variable que almacena una función. Puedo utilizarlas donde yo quiera, pero son dos cosas diferentes, ¿vale? Una cosa es una función almacenada en una variable y otra cosa es una función definida con nombres y apellidos. A lo mejor te refieres a si la primera es un close, si tiene ámbito léxico. Las funciones... Muchas veces hacen esa diferencia sintáctica para hacer que la lambda tenga ámbito léxico. Vale, no. Close, que no es el caso. Que no es el caso. No, pero me refería más bien a efectos prácticos. A efectos prácticos no hay ninguna diferencia. A efectos prácticos, ¿cuál es la principal diferencia? Que veremos dentro de un rato. Que la primera función no está tipeada y la segunda sí. En la segunda yo puedo definir que square es una función que va de entero en entero.
y en el primer caso, como no defino la función, no defino los tipos. Entonces a mí me interesa la protección de tipos a nivel de compilador más adelante, para que cuando yo la cague y meta las cosas que no son, el compilador me diga, esto es un entero, no le puedes meter un flotante, por ejemplo, porque tú decías que este parámetro n era entero. Y sin embargo, en el primero de los casos, no es una función tipeada, no puedes definir tipos. Es una función anónima que se crea sobre la marcha. El tipado es opcional. El tipado, el sistema va a inferir el tipado, pero el sistema va a inferir el tipado en función de lo que tú hagas con él. Pero yo puedo forzar el tipado, porque yo puedo definir square como una función de enteros en enteros o de flotantes en flotantes. ¿Vale? Entonces, ¿de cuál de las dos versiones es la que yo quiero que sea real? O de number en number, por ejemplo. Entonces, el definir las funciones me permite definir el tipado más restrictivo posible, que es el que me interesa a mí. Si yo lo voy a utilizar de una manera, no me interesa que la función sea muy general. Me interesa que sea específica, dime. Cuando yo vengo de Haskell, no lo he visto nunca, pues y tal. Yo juraría que si en Haskell pones el tipo de square de la primera línea, el tipo es función de int. O sea, square te devuelve una función porque está bindeado a la lambda. Bueno, en este caso... Perdona. Vale. En este caso, seguramente sería, no sé si sería de int o de number en number, pero lo que te estaría forzando en este caso es la función square que estás utilizando dentro, que tiene un tipo. O sea, el sistema lo que tiene es inferencia de tipos. Cada vez que tú haces algo, el sistema va hacia atrás intentando ver qué es válido y qué no es válido aquí dentro. Entonces, en este caso, efectivamente, el cuadrado estaría limitando lo que puedes hacer. Porque te estás haciendo un cuadrado. La potencia, sí, efectivamente, la función del acento circunflejo, la potencia, efectivamente. Pero una cosa es lo que la función, digamos, potencia puede hacer y otra es lo que yo quiero hacer con square. ¿La función potencia puede trabajar con números flotantes normales? Sí, pero yo puedo querer que mi función square no lo haga. Pero no estoy seguro, pero yo creo que en el primer caso, cuando defines la lambda y la asignas a square, tú delante de square sí que podrías poner que square... Bueno, podrías tipear, dices, hacer un cualificador detrás. No, o sea, delante de square quiero decir, o sea, exactamente igual que defines el tipo, en el segundo también se llama square, ¿no? En el primer square le puedes decir que el tipo es una función lambda que recibe un parámetro de tipo tal y devuelve un tal. Es posible que se pueda hacer, eso ya ahí no te podría decir que no se puede hacer seguro. Es muy habitual hacerlo, pero... Así que el aspecto práctico es exactamente lo mismo. Es como, la segunda parte es como azúcar sintáctico sobre lo primero. En Haskell. En él no sé. Yo creo que ese tipo sería Una cosa que El tipo sería el mismo si tú no defines un tipo explícito, a eso es a lo que yo me refiero. Que cuando tú defines una función con nombre y apellidos, tú puedes elegir un tipo distinto si te interesa. ¿Vale? Cuando utilizas una función lambda, no es que no se pueda, es posible que haya alguna sintaxis para hacerlo, pero la idea de una función lambda es una función de usar y tirar, que voy a utilizar momentáneamente en un sitio para no utilizarla más. Si es algo que quiero utilizar en varios sitios, lo normal es que definen una función con nombres, como hacéis en cualquier lenguaje de programación. La cosa que es que esto compila JavaScript y probablemente haga algo distinto en cada caso. No lo sé, o sea, imagínate que tú pones... Es decir, haga algo distinto en lo que escriba. No te escriba una función anónima debajo, o te lo asigna una variable square. Yo creo que probablemente no, pero imagínate que en vez de poner, porque sería el mismo caso que en Haskell o en Netsar, si tú en vez de poner square defines una función que se llama true y le pones que, por ejemplo, no acepta parámetros y te devuelve un 2, ¿no? Eso puedes decir, no es una función, estás definiendo una constante, bueno, o es una función que no acepta parámetros que te devuelve un 2. Y la puedes tipar diciendo, es una función que no acepta parámetros y te devuelve un 2. Y yo creo que en este caso sería es lo mismo. Que no hay diferencia. A efectos prácticos es totalmente. Bueno, de todas formas, nada más fácil que cojáis el ejemplo, hagáis los dos y como esto genera JavaScript, miréis el código JavaScript que genera. O sea, a efectos prácticos, probablemente la diferencia no haya ninguna diferencia, efectos prácticos en la vida real. La diferencia principal va a ser cuándo queréis utilizar funciones anónimas y cuándo queréis utilizar funciones con nombre y apellidos. Eso ya depende de vosotros. Yo generalmente utilizo funciones anónimas muy poco, solamente cuando quiero hacer cosas muy puntuales como elevar un número al cuadrado. Para casi cualquier otra cosa, o sea, en este caso, ¿definirías tú una función que se llama square? Muy probablemente no, utilizarías un lambda. La función es tan sencilla que no merece la pena. Cuando la función es mínimamente complicada, probablemente quieras utilizar una función con más, sobre todo porque más la legibilidad es mayor. En un lambda, como te empiezas a complicar y tenga 2 o 3 parámetros y haga alguna cosa un poco rara, te va a quedar un lambda así. Y en él, pregunta rápida, ¿puedes hacer lo que Haskell se llama secciones? Sectioning.
para hacer aplicación parcial. Coger la potencia, aplicarle parcialmente el Sí, 2 sí, sí. y quitarte la lambda directamente. Sí, efectivamente. Sí, sí. De hecho, es una de las cosas que más me gusta a mí, tanto de él como de Haskell, es el tema de poder coger una función como hipotenusa, aplicarle un solo parámetro en vez de dos, y entonces te queda una función que recibe un parámetro y devuelve lo que tenga que devolver. ¿Vale? Sí, el currying es automático en él, igual que pasa en Haskell. De hecho, aquí lo vamos a utilizar un montón. ¿Vale? Como os decía, cuando queremos hacer una función, o no solamente se utiliza con funciones, pero generalmente se utilizan funciones, cuando queremos hacer algo que es un poco más complicado que una definición y ya, utilizamos un bloque let-in. En el len hacemos las definiciones que queramos, en el in las utilizamos. ¿Vale? No tiene más historia. Si no le ponemos el let y el in, no nos va a dejar. O sea, no podemos meter una serie de comandos en plan imperativo, uno debajo de otro en una función. Tenemos que definir un let, hacer todas las cosas que queramos y luego en un in hacemos lo que es la definición de la función y ya. ¿Y los módulos? Bueno, los módulos, pues básicamente la definición es módulo, nombre, where y dentro lo que queráis. Los import, tenemos diferentes tipos de import. Si yo importo un paquete y ya puedo utilizar las cosas que hay dentro de ese paquete, pero tengo que cualificar lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo quiero utilizar map, que está en el paquete list, y hago un import list, tengo que hacer list.map para utilizarlo. Si utilizamos la opción exposing y entre paréntesis punto punto o lo que queramos importar, puedo utilizar esas funciones sin cualificarlas. ¿Vale? Podría decir map en vez de list.map. Y luego, en este caso, es un caso en el que hacemos lo mismo, pero con paquetes que además tienen clases dentro, como maybe, que es un paquete que tiene maybe, que a su vez tiene cosas dentro, como just y nothing. ¿Vale? El caso que nos interesa a nosotros más, que es la diferencia entre el primero y el segundo, ¿cuándo vamos a utilizar cada uno? Bueno, pues cuando voy a utilizar una serie de funciones todo el rato y no quiero tener que estar cualificándolas todo el rato, voy a utilizar exposing. Cuando quiero que se vea explícitamente que estoy diciendo una función que no pertenece al módulo en el que estoy trabajando, no voy a poner exposing y ya está. Caso en el que vamos a poner ahora, por ejemplo, exposing para traernos cosas, cuando definamos una vista, todos los comandos para definir ULs, LIs, divs, etcétera, esos los vamos a utilizar todo el rato en la vista. Entonces no me interesa estar todo el rato poniendo html.div, html.ul, html.li, ¿vale? Entonces esos me los voy a importar directamente con un punto punto y eso que me quito de en medio. Pero ya, y eso ya es una cuestión personal, a mí me gusta no abusar demasiado de las importaciones abiertas, que se llaman, porque empieza a no quedar demasiado claro qué es cada cosa. O sea, prefiero a veces que se vea que estás utilizando algo de otro paquete para que cuando alguien lea el código sepa de qué va la historia. Anotaciones de tipo. Las anotaciones de tipo son opcionales en él y si no las hacéis, el sistema inferirá los tipos por vosotros. A veces está bien, a veces no está bien. O sea, no me refiero a que a veces no lo haga bien, pero me interesa en general, a diferencia de otros lenguajes, cuando vosotros trabajáis con lenguajes como Java, los tipos no definen más que tipos de datos y poco más. En el caso de Haskell o de él, como los tipos son tipos algebraicos, codifican mucha lógica dentro de los tipos. ¿Vale? Ya lo veremos ahora con el caso de los updates. Entonces, el que yo defina los tipos cuando hago las funciones, digamos que me obliga a decir qué quiero hacer con ellas. Es bastante claro muchas veces viendo el tipo de una función para qué sirve. Entonces, me va a ayudar a la hora de hacer un programa, el definir los tipos me va a ayudar a que en cuanto mi idea de lo que quiero hacer no esté del todo clara, que yo no compile. ¿Vale? Por eso dicen, que no siempre es verdad, pero en muchos casos es cierto, que tanto en Haskell como en Elm o en PureScript, cuando un programa compila funciona. ¿Por qué? Porque mis tipos codifican mucha información. Entonces, si yo, haciendo algo con un mínimo de cabeza, consigo que aquello compile, en general es que mi razonamiento está bien. Y al final aquello va a funcionar. ¿Vale? Y es una de las cosas que a mi gusto le da más gracia a Elm. Podemos definir, habíamos dicho que podíamos definir tipos con type, tipos algebraicos, podemos definir también type alias, ¿vale? Los type alias son básicamente alias de tipo, ¿vale? Yo quiero llamar, por ejemplo, voy a tener una aplicación en la que tengo unos IDs que son enteros, pero yo quiero ver que se están utilizando como IDs. Entonces puedo crear un type alias que se llama ID, simplemente para utilizar ese tipo y expresar con más claridad lo que yo quiero. ¿Vale? Sí, dime. Para que un valor cualifique como un type alias, por ejemplo, para que un string cualifique como es el caso como name, hay que darle una asignatura en el momento de crear el valor como name. Porque, por ejemplo, en Go funciona así. En Go tú creas un alias, tú creas un alias de tipo toString, que es
una función de entero hasta Ujú. pero para que algo sea un toString válido, tienes que tiparlo antes. Es decir, no todas las funciones en toString son toStrings. Ujú. Esa es la pregunta. En nuestro caso, ¿cualquier string vale como name o reach? Sí. Sí. Vale. Sí, sí, que yo sepa, sí. Vamos, puede ser que me equivoque, pero yo creo que sí. Como alias, como Haskell. Sí. Sí, verdad. Si es un alias, es un alias y se puede utilizar para lo que tú quieras. Otra cosa es que cuando tú haces la definición de tipos en una función, si la función recibe IDs y devuelve entradas de una base de datos, me interesa poner ID, aunque pudiera poner int, porque lo que quiero yo es enseñar eso. No existe un UType tipo Haskell, ¿no? No, ni hay type classes, ni un montón de cosas. Si queréis un control de tipos más potente, pues tendréis que iros a PureScript, que es un lenguaje en el que sí tiene pues todo lo que tiene Haskell. ¿Vale? En el caso de él, que para mí, en cierto caso, es casi una ventaja que Elm sea más sencillo, porque os permite empezar más rápido. Lo cual no quiere decir que al final acabéis trabajando en Elm, que a lo mejor decidís saltar a otra cosa. Pero desde luego a mí lo que me ayudó mucho de Elm fue que fuera un lenguaje más contenido, en el que tenía menos posibilidades. Y para hacer las cosas había que hacerlas de una cierta manera y tampoco había que comerse mucho la cabeza. En Haskell, mi sensación cuando empecé estaba completamente, bueno, sigo, totalmente perdido, ¿vale? Que no sabes por dónde coger las cosas. Hay tantas formas de hacerlo todo y hay tantas posibilidades que al final no sabes por dónde empezar. Y sin embargo en Elm, que es un lenguaje más sencillito, hay menos cosas, ¿vale? Y luego hablaremos, espero que no sea tiempo hoy, hablaremos sobre los efectos, ¿vale? Los efectos son una estructura de datos que contiene un bloque de tareas independientes que correrán en algún momento futuro. Básicamente significa que un efecto es algo que no va a correr sincrónicamente. Por ejemplo, si yo hago una petición asíncrona de un get HTTP para traerme datos, lo que generalmente quiero hacerlo es de manera asíncrona, ¿vale? Veremos que eso en Elm además está montado de cierta manera para que yo pueda hacer eso de manera asíncrona y aún así siga teniendo el control de tipos, el mismo bucle de Model View Update que teníamos, etcétera. Está bastante bien montado, ¿vale? Y eso es básicamente lo que yo quería enseñaros de sintaxis básica de Elm. Nada, vamos a borrar de aquí. Perdona, a ver que me centre. Yo creo que ahí estamos bien, ¿no? Es un poco pequeño a lo mejor. Pues no, es una pena, pero no. Paso de mañana por más Habría alguna. Déjame ver si puedo simplemente aumentar el. El problema es que si le pongo el background, le cambio el background al term, probablemente se vea todo de pena. Porque aquí seguramente sí. Es que no sé si lo tengo metido, ahora lo miro. Pero vamos, lo que sí voy a hacer es cambiar el tamaño de letra, que debería tener por aquí el tamaño de letra en algún sitio. Profiles, ¿puede ser? Sí, text. A ver, vamos a probarlo, siempre se aprende algo nuevo. Vamos a ver el command más. Bueno, parece que sí. Muy bien, un gallifante. ¿Se lee mejor? ¿Más grande todavía? ¿Ahí? Bueno, vamos a ver aquí qué se ve. Aquí veo lo suficiente. Bueno, esto me queda un poco pequeño, pero tampoco es que tenga que mirar mucho. A ver, aquí tengo el reactor, ¿vale? Bueno, para que veáis un poco qué es lo que tengo aquí montado, lo que tengo aquí es 3 ventanas. Esta la tengo por si tengo que hacer algo manualmente, tengo que hacer un make porque algo deje de funcionar, ¿vale? Aquí tengo el reactor, que es el que voy a utilizar para poder acceder a la página web y ver que está haciendo algo. Y aquí abajo lo que tengo es Chokidar, ¿vale? Chokidar es un paquete de NPM que lo que me permite es ejecutar comandos, o sea, mirar una serie de ficheros y cuando cambien ejecutar comandos. En mi caso está configurado para correr el compilador cada vez que cualquier fichero .env cambie. Si miráis por ahí en internet, hay gente que utiliza Branch para hacer lo mismo. La ventaja de Chokidar es que es un poquito más sencillo. Si buscáis Chokidar Elm, hay un tío que se ha hecho un tutorial sencillito de cómo instalarlo, son 3 minutos, ¿vale? Y básicamente, como podéis ver, lo que hace Chokidar en este caso es el make y compila el fichero main.elm y la salida es un fichero main.js, ¿vale? Bien. Vamos a ver aquí otra y vamos a entrar aquí en el index. Bueno, como podéis ver, esta aplicación, voy a hacer una aplicación muy sencillita en la que vamos a crear temarios para un posible curso en el que voy a entrar los nombres de los temas y las duraciones y el sistema me va a permitir ver el total de duración de
ese temario y voy a poder hacer cosas como ordenar por título, ordenar por dirección, añadir nuevas entradas, borrar entradas, típico CRUD de toda la vida. Y me gustaría que el último paso fuera cargar datos a través de HTTP, ¿vale? En este caso no los vamos a cargar con un servidor, porque no tengo un servidor para ello, pero sí los voy a cargar de un fichero JSON, ¿vale? Que contiene 3 posibles entradas, ¿vale? Bien, como podéis ver, la index.html en realidad no tiene nada. En este caso lo único que hace es cargar un style, un CSS, ¿vale? Carga un JavaScript de un fichero que se llama main.js, lo cual encaja con esto que os he enseñado hace un segundo. Básicamente veis que el sistema lo que está haciendo es compilar el main en un fichero que se llama main.js, que es el que va a contener todo el JavaScript que tenga aquello que vayamos a hacer. Y la forma de funcionar de Elm es que Elm se puede hacer lo que se llama binding de Elm en una parte del árbol DOM. ¿Vale? En este caso hay lo estoy metiendo en un, ¿cómo se llama? En un script directamente porque lo voy a hacer full screen. O sea, Elm va a ser en este caso toda la pantalla, ¿vale? Pero yo podría digamos, hacer binding de Elm en un div para que en una página web todo lo que yo haga en Elm esté metido dentro de un div en vez de en toda la pantalla. Por ejemplo, hacéis una aplicación web y vosotros queréis utilizar Elm solamente en una página o solamente en un trozo de una página. Nadie os obliga a utilizar Elm para todo. Podéis hacer el binding solo en un trocito y el resto de vuestra aplicación funcionará como funcionaba antes, ¿vale? Tendrá su ciclo de vida esa parte de Elm y el resto no. Aquí, como no nos hace falta, pues vamos a utilizar el modo full screen y ya está. ¿Vale? En este caso, el código va a estar todo metido en este fichero que se llama main.elm, que es el módulo principal. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá, a ver qué tal se nos da. Bueno, vamos a empezar por lo más básico y es... ¿vale? Vamos a empezar importando el paquete HTML, que nos va a hacer falta porque para hacer una vista necesitamos todas las funciones de HTML. Y entonces lo mínimo que puede tener nuestro fichero main, pues es un main. ¿Vale? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a utilizar una función que se llama text, que lo que nos convierte es un valor en HTML para sacarlo. Y en este caso, para variar, hola mundo. Vamos a ver si está compilado bien. Efectivamente, como podéis ver, aquí se ha compilado aquí el fichero. Vamos a verlo. Y aquí tenemos nuestro fantástico hola mundo, nada especialmente vistoso, pero funciona. ¿Vale? Entonces, cosas importantes que tenemos aquí. Fijaos que como text es una función del paquete HTML, pero la importación no la he hecho abierta, tengo que hacer anteponer HTML a la función text para poder utilizarla. Si hubiera hecho import HTML exposing text, por ejemplo, aquí podría haber utilizado text tal cual, que es lo que haremos dentro del documento. ¿Vale? Bueno, entonces, como esto ya lo hemos visto a nivel de demostración, vamos a hacerlo así. Como vamos a estar todo el rato utilizando funciones HTML, no tiene sentido que andemos poniendo todo el rato esto. Y en este caso, el HTML, a ver... ¿Vale? Tiene un subpaquete que se llama atributes, que es el que nos va a permitir definir atributos en las funciones de etiqueta, ¿vale? Para poder hacer cosas como class, ID, etcétera, cuando trabajamos con cualquier cosa, ¿vale? Aquí vamos a hacer también lo mismo y vamos a exponer punto para no tener que andar pegándonos con ello, ¿vale? Y entonces vamos a empezar a hacer funciones. Por ahora no nos hace falta, pero luego más adelante definiremos tipos. Por ahora vamos a dejarlo lo más sencillo posible, ¿vale? Vamos a definir un header, ¿vale? Nuestro header en este caso va a ser un H1. Ahora os explicaré qué significa esto. Vale, ya tenemos una función pageHeader. ¿Qué hace mi función pageHeader? Mi función pageHeader define un H1, que nos lleva las funciones, que yo sepa todas, las funciones del paquete HTML, tienen dos bloques, o sea, dos listas reciben como parámetro. La primera son todos los atributos, la segunda son los valores. En este caso, nuestro H1 no lleva ningún atributo, pero dentro lleva un valor que es temario, o sea, es el texto que va dentro del H1. A priori, los que no estéis acostumbrados a trabajar con
con él o con lenguajes de este estilo parece un poco raro hacer páginas HTML así. ¿Vale? Acostumbrados a trabajar directamente con cualquier editor y hacernos nuestro H1, nuestra historia y montarlo con, yo qué sé, con Dreamweaver o con lo que queráis trabajar cada uno, ¿vale? Pues parece un poco extraño. En contraposición, esto tiene la ventaja de que tiene control de tipos. Como son funciones, H1 es una función, PageHeader es una función, Text es una función. En el momento en que yo haga un HTML que no esté bien formado, aquello no va a compilar. Y esa protección de tipos no la tengo cuando trabajo con HTML normal. O sea que, en cierto modo, aunque resulte más incómodo empezar trabajando así, en realidad es bastante más cómodo trabajar así cuando te acostumbras a trabajar así. ¿Vale? Bien. Vamos a definir también un pie. Vale, pues en este caso nuestro pie va a llevar comando footer, no va a llevar aquí nada, y aquí le vamos a meter, vamos a ver, un enlace. Este va a apuntar, por ejemplo, a... No vamos a apuntarlo a ningún lado, porque en realidad no nos hace falta apuntarlo a ningún sitio. ¿Vale? Y aquí nos falta, ¿tenemos que cerrar o no tenemos que cerrar? Déjame que lo compruebe. Vale, vale. Y aquí le vamos a poner el enlace, pues, generador de temarios. Vale, pues ya tenemos en este caso, me he dejado sin cerrar, a ver, pipín, yo creo que me he dejado sin cerrar una aquí, la A no me la he cerrado, ¿verdad? Bueno, la ventaja es que esto iba a petar rápidamente cuando lo grabara. Si me olvido de cerrarla aquí, no tiene ningún misterio, pero como podréis ver, si me olvido de cerrarla aquí, en este caso me va a decir que tengo un problema de whitespace, que algo está mal en la función main, en este caso es justo la línea anterior. Vale, es que aquí me falta por cerrar esto. Vale, esto ya debería compilar, efectivamente. Bien, y ahora vamos a utilizar ese header y ese footer para algo. Entonces, en este caso, vamos a quitar el hola mundo que teníamos, ¿vale? Y vamos a definir un div con un ID container, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a llevar? Y aquí es donde empieza a tener un poco de gracia todo lo que estamos montando. Yo podría meter aquí cualquier contenido que yo quisiera, pero fijaos, en este caso, PageHeader, ¿qué es lo que devuelve? PageHeader lo que devuelve es HTML, ¿vale? ¿Y qué es lo que devuelve PageFooter? También devuelve HTML. ¿Y qué es lo que requiere la segunda lista, en este caso del div? HTML. O sea que puedo pasarle los valores así. PageHeader, como es una lista, y ya está. ¿Vale? Entonces fijaos cómo voy construyendo, en este caso, el main, utilizando funciones, de manera que puedo ir construyendo, digamos que toda la estructura poco a poco, creándome funciones para generar lo que... Sí, dime. Los paréntesis son el literal de lista, ¿no? ¿Los paréntesis? ¿Qué paréntesis? Perdón, los conceptos, los barra, brackets, después brackets. Sí, son la definición, son el constructor de la lista. Vamos a comprobar que esto compile, y efectivamente ha compilado. Si me vengo aquí y recargo, bueno, esto ya tiene otra pinta. Ya es otra cosa completamente diferente. Entonces, ya os digo, más que con la sintaxis, quedaos un poco con la idea de cómo estamos, de cómo construimos cosas a partir de cosas. ¿Vale? Buena pregunta, el CSS lo estoy cargando aquí. Ahí arriba. ¿Vale? Bien. Vale, bien, pues entonces tenemos que montar aquí, dejadme que viera que no se me está olvidando nada. Efectivamente, vamos a definir aquí. Bueno, vamos a empezar a definir las cosas ya con nombre y apellidos. En este caso, vamos a ver si esto compila bien. Antes de lanzar voy a hacer nada más, efectivamente. ¿Por qué llamo esto View? Básicamente porque View es la vista que vamos a estar utilizando durante todo el resto del ejercicio. ¿Vale? En el caso, generalmente la estructura suele ser que tenemos una función que se llama View, una función que se llama Update y un modelo. ¿Vale? Y normalmente esos son los nombres que utilizamos. Model, Update y View. Para que esté claro en el programa qué parte es, digamos,
el patrón que estamos utilizando de Model View Update y qué partes son las funciones que yo utilizo ahora mis cosas. ¿Vale? Vamos a añadir además un comentario para que luego lo utilizaremos. Lo que hay de aquí para abajo es todo vista. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a crear nuestra función para meter los capítulos. Bien, capítulos va a ser un UL, ¿vale? Que dentro va a llevar un li con un texto que se llama introducción. No voy a poner acentos. Me falta por cerrar esto, ¿vale? Y aquí, pues como hemos hecho hace un momento, header, footer y capítulos. Vamos a comprobar que compile bien, efectivamente. Tenemos nuestro primer elemento, ¿vale? Nada especialmente notorio. Pero fijaos cómo es todo el rato la misma historia. Yo quiero montar algo y meter algo en algún sitio, me quiero una función, defino lo que yo quiero hacer, la meto aquí a una lista final. ¿Qué es lo único que estamos haciendo ahora que es un poco triste, que cambiará en breve? Que las funciones que estamos definiendo no llevan parámetros ninguna, ni están tipeadas ninguna de ellas. Entonces, hombre, por ahora está bien porque tenemos cierto control de tipos. Si hago mal las funciones, se va a quejar el compilador, pero bueno, tampoco es que esté haciendo nada especialmente interesante. Bien, entonces, vamos a empezar a definir tipos, ya que estamos, para que si luego la cago, por lo menos el compilador me diga dónde. Vale, ¿cómo se definen los tipos? Pues definimos page header, definimos el nombre de la función y a continuación los tipos, o de salida o de entrada y salida, lo que sea. En este caso, ¿qué parámetros lleva page header? Ninguno, solo tiene un parámetro de salida y es que devuelve HTML. Pues ya está, tenemos un tipo que es HTML, así que ya está. Page footer, ¿qué tipo tiene? Pues casualmente el mismo tipo. Y exactamente el mismo tipo que los capítulos. ¿Vale? Y el mismo tipo que la vista. Main no hace falta que no lo definamos ahora, luego lo podemos definir si queremos. Bueno, todo compila bien, quiere decir que en principio tenemos más o menos claro lo que estamos haciendo y aquello más o menos va bien. Bien, ahora vamos a hacerlo con un poquito más de gracia. Voy a definirme una función que se va a llamar capítulo para definir esos capítulos que estoy definiendo, pero que esa función ya va a llevar parámetros. Voy a definir el tipo y la duración, o sea, el título y la duración del capítulo, y el sistema me devolverá HTML con esos datos. Vamos allá. En este caso lo vamos a hacer al revés. Primero voy a definir el tipo y luego voy a definir la función. Así si me equivoco, me doy cuenta sobre la marcha de lo que he hecho mal. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a recibir mi función capítulo? Va a recibir un título, que es un string, va a recibir una duración, que va a ser un número entero, y me va a devolver HTML. Así que en principio esto sería string int HTML. ¿Vale? Para los que no estéis acostumbrados a trabajar con Haskell, no hay ninguna diferencia entre parámetros de entrada y parámetros de salida. ¿Vale? Como Haskell tiene currying automático, pues básicamente la función recibe un string y devuelve una función de int en HTML. Si le pasamos el int, devuelve directamente HTML. ¿Vale? Nada muy interesante. En este caso, pues, como sí lleva parámetros, los vamos a llamar título y duración. ¿Vale? Y ahora sí, podemos empezar a tirar código con cierta seguridad. Cuando yo lo utilice la función capítulo, si no le paso lo que tiene que estar pasando, ejemplo típico, cojo los datos, los meto de un checkbox, o sea, de un input, y el input lo que me está devolviendo es texto. ¿Vale? ¿Qué pasaría con esto? Que no iba a compilar. Cuando si intento pasar los datos de un input directamente a la duración, no va a funcionar. Porque me va a decir, oye, no, esta duración requiere un número entero, así que en algún momento has tenido que hacer la conversión de string en entero. ¿Vale? Bien, pues vamos allá. Sí. Dime. Cuando tú defines los tipos, que yo creo que está muy bien, porque en parte es incluso documentación. Sí, de Pero hecho. en este caso, si no hubieras definido los tipos y tú ahora dentro del cuerpo de la función le dices que el segundo parámetro vas a convertir un entero en un... Pero yo no voy a convertirlo en este caso. Aquí no lo voy a convertir, lo voy a convertir. Pero si lo fuera a convertir, como dices tú, la inferencia haría la inferencia de tipos por mí. Exacto. Y si tú en vez de pasarle un entero le pasas otra cosa, aunque no hubieras definido el tipo, él te habría dicho, esto está mal. ¿Vale?
En eso consiste la diferencia de tipos. ¿Vale? Entonces, en este caso, un span, ¿vale? Que lleva un class título y un text, imagino, sí. Y el valor que le hayamos pasado por parámetro, ¿vale? Otro span con un class duración y un voy a cerrar aquí y un text duración y cerramos aquí y ya está. Decía que esto ya está bien, vamos a comprobarlo. No, aquí se me ha olvidado alguna cosa. String, efectivamente, en este caso tenías, yo pensaba que no íbamos a transformar aquí, pero sí lo vamos a transformar. Fijaos qué pasa. No compila. ¿Por qué no compila? Porque text lo que espera es texto. ¿Vale? Pero hemos dicho que lo que le vamos a pasar, en este caso, es un número. Así que me dice, si me estás pasando un número y yo estoy esperando texto aquí, no va a funcionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, toString. En esto hay un detalle y es que Nel no está soportado y además no lo quieren, ¿no? Type classes. Carga de funciones. No. O sea, no puedes tener una función que sería lo que habría hecho falta aquí. Sí. No es que no vaya a estar soportada. Por lo menos lo que ha dicho Evan en una de las charlas que vi yo de él, es que no era una de las prioridades para ellos en el lenguaje. Entonces, que preferían sacar el lenguaje antes y dejarlo crecer, que intentar que tuviera todas las características que tiene Haskell, ¿vale? Y tardar más en tiempo en sacar el lenguaje. Entonces, que para ellos no era una prioridad en este momento, se podía hacer un lenguaje que funcionaba perfectamente bien sin eso. Entonces, Me suena haber leído un comentario de él, diciendo, de Evan, diciendo que era algo no deseado. puede ser que lo haya dicho después. Yo, desde luego, una charla que voy a hacer no demasiado de él, precisamente hablando sobre diseño de lenguajes, decía que qué ofreces y cuándo lo ofreces es parte del feature set del lenguaje, que su idea era que las type classes eran una cosa que para él no tenía prioridad todavía y que en principio por eso no se daba ese tipo de soporte por ahora, pero que no descartaba darla en un futuro. Pero es que las type classes, que es el kind typing, yo creo que no es este caso concreto. O sea, tú puedes tener una sobrecarga de una función, que la misma función te puede aceptar un entero o un string. Pero no se hace utilizando class e instance, eso en Haskell. Sí, pero también se podría hacer sin clase y sin instance. Sí. Entonces ahí sí que ya me pierdo yo. Yo la única manera que es hacerlos vía clase e instance. Si hay otra manera... Lo que quiero decir es que sí. lo podrían haber integrado en el lenguaje, pero... Podrían. La cuestión es que yo creo que el objetivo, y yo creo que ya te digo, para mí fue una buena idea desde el principio, es intentar hacer un lenguaje sencillo para que la gente empiece a utilizarlo ya. Si desde él quieres dar el salto a Haskell, te va a resultar mucho más fácil que si quieres empezar por lo menos yo me volvía loco cuando empecé con Haskell, y por lo menos él, como podéis ver, en principio no parece un lenguaje excesivamente complicado. Ya veremos, ahora vamos a hacer cosas más interesantes, pero veréis que el lenguaje no se complica mucho más. Entonces, la gracia está en que cualquiera de vosotros puede estar programando esto dentro de una semana. Y ninguno de vosotros iba a estar, si no sabe Haskell ya, dentro de una semana iba a estar haciendo ningún Haskell. Ni dentro de una semana, ni dentro de 3 meses, probablemente. No, la cuestión, es cierto que cada cosa lleva su tiempo. Entonces, Haskell es un lenguaje que requiere todo un aprendizaje, ¿vale? Yo ya lo he intentado varias veces, y de hecho lo que me gustaba de juntarme en un grupo de Haskell, digo, a lo mejor conozco a alguien que sepa más que yo y me pueda guiar un poco, porque es un lenguaje para mí muy difícil, aunque muy interesante. Y Elm, sin embargo, es un lenguaje que desde el principio me ha resultado muy sencillo. Y no porque yo sea más listo que cuando empecé a estudiar Haskell, sino básicamente porque es un lenguaje más fácil, es un lenguaje que tiene menos cosas. Entonces, pues bueno, ya te digo, sobre lo que soporta y lo que no soporta, pues... Sobre lo que hemos hablado, ¿el toString no está haciendo eso precisamente? El toString, el toString lo que está haciendo es convertir un número en un string. La función toString aceptará solo números, seguro. Eso es fácil de ver. Si vais a la REPL y lo miráis, no me voy a poner a mirarlo ahora, pues hacéis un... Sí. Sí, estoy... No lo sé. Por debajo no sé cómo está implementada. Si estará implementada de alguna manera, te permite interop. O sea, tú puedes utilizar efectivamente funciones de JavaScript desde él, pero tienes que utilizar una cosa que se llaman ports para poder utilizarla.
¿Vale? Bien, pues tenemos definido esta historia, teníamos aquí nuestros capítulos, entonces en este caso, fijaos, en vez de hacer esto, lo que yo puedo hacer es capítulo, introducción, y le podemos dar, por ejemplo, para dar el mismo valor que tengo yo aquí, un 5. Esto debería compilar bien, efectivamente. Vale, pues fijaos que en este caso ya estoy empezando a utilizar funciones que hacen cosas, a las que le paso parámetros, y lo mismo, como en la función capítulo reciba lo que reciba, devuelve HTML, ¿vale? La puedo utilizar dentro de capítulo que devuelve HTML y sigo pudiendo utilizarla aquí dentro. Si ahora vengo aquí dentro, con un poco de suerte, efectivamente tendremos el título y la duración que hayamos definido. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a dar un salto de abstracción y vamos a empezar definiendo un modelo. ¿Vale? Porque lo que quiero es que luego más adelante, cuando haga cosas, ya no tengo que hablar de strings e enteros. Quiero poder hablar de temas, por ejemplo. Un temario está compuesto por una lista de temas. ¿Vale? Entonces quiero poder utilizar el tema como un tipo de dato para poder hacer lo que yo quiera. En este caso, vamos a definir un type alias tema que es igual a... Esto es definición de tipos nada más. Un título, que es un string, una duración, que es un int, y un id, que es un int. Bueno, a veces es un poco pejiguero esto con las indentaciones, o sea, la indentación no es opcional aquí. Entonces a veces si esto, por ejemplo, no lo indento, a veces compila, a veces no, según... Todavía no he entendido exactamente en qué casos hay que hacerlo siempre de cierta manera, así que yo intento por sistema y me evito los problemas. Vale, entonces, vamos a crearnos en este caso una función que se va a llamar nuevo tema. Fijaos que tema es un registro, ¿vale? Pues nada, nuevo tema es una función a la que le paso un string, un int, me devuelve un tema. Está bien, ¿no? Sí. Fijaos que sin deciros qué hace la función está bastante claro qué es lo que hace, viendo el tipo de datos. ¿Vale? Que lo que yo pretendo aquí es hacer una función a la que le paso la duración, o sea, el título de la duración y el ID, y me va a devolver un tema. Esa es otra de las ventajas del tipeado, que es documentación. ¿Vale? Así que vamos allá. Entonces, en este caso, título, duración e ID, y pues no tiene demasiado misterio. Pues lo que hacemos es que esto es igual a título, es igual a título, duración es igual a duración, e ID es igual a ID. Vamos a ver si compila. Sí. Pues ya hemos definido nuestro tipo de datos tema y tenemos una función para crear temas. Dejar aquí un poquito de espacio. Bien, entonces ahora fijaos que ahora vamos a cambiar un poco de tercio aquí, vamos a empezar a hacer las cosas un poco mejor. Mi función capítulo, en este caso, ahora puedo definir que capítulo no recibe un string, un int y devuelve un HTML, sino que recibe un tema y devuelve HTML. ¿Vale? Entonces en este caso, obviamente no puede llevar los parámetros, pero vamos, que si ahora lo grabo, no compilará, ¿vale? Otra de las ventajas, ya una vez que he definido el tipo, empiezo definiendo el tipo, y luego voy corrigiendo errores de compilación hasta que aquello funcione. Cuando funcione quiere decir que más o menos tengo aquello de una manera, es moderadamente correcto mi programa, ¿vale? Entonces en este caso, pues aquí lo que utilizamos es capítulo, y aquí lo que utilizamos es cap duración. Con esto por ahora tenemos suficiente. Y aquí, cuando definimos el capítulo, en vez de hacerlo así, llamamos a nuevo tema y le pasamos introducción 5.1, por ejemplo,
y ya estaría. Vamos a comprobar que esto esté, efectivamente ha compilado. Fijaos que lo que hago es, pues nada, ir bajando la función, pues según la voy modificando, la voy utilizando donde yo quiera. En este caso, voy a definir... Perdona. Sí, dime. Pues, ¿se puede hacer pattern matching sobre el registro en la función capítulo? Pattern matching, pero para hacer pattern matching de que, por ejemplo, que tenga nombre y otras dos cosas. Claro. Sí, sí se puede. Sí, de hecho es especialmente útil el tema de pattern matching, ya lo veremos. Luego haremos un poco de pattern matching para el tema de la función update. Y aquí vamos a definir otro tema, que lo vamos a llamar cierre. Y ahora me falta aquí una coma y esto ya debería compilar. Efectivamente, ya tenemos dos temas. ¿Vale? Fijaos cómo todo empieza a tomar cierta forma. No es que esté haciendo nada especialmente interesante todavía, pero fijaos cómo todo el rato, o sea, ¿cuántos errores de compilación, o sea, cuántos errores de algo he tenido? Ninguno, por ahora. Básicamente no he hecho nada especialmente interesante, pero es que si hago algo que esté mal, no va a compilar. ¿Vale? Si yo me equivoco, ¿qué? Sí, efectivamente. Todavía no hemos visto ninguno en defined is not a function. Así que, vale. Vamos a definir algún otro type alias más. Aquí. Y aquí es donde esto empieza a tener más interés. Type alias model es igual a list de tema. Fijaos como ya empiezo, digamos, a definir una cierta semántica aquí dentro. He definido mi tema, ahora defino que el modelo es una lista de temas, etcétera. Entonces todo empieza a parecer una cosa, digamos que, fijaos que, no sé si alguno de vosotros ha programado en Java alguna vez, pero los tipos en Java es que no valen para nada. O sea, los tipos solo sirven para dar por culo, los tipos en Java. ¿Vale? Ayudan a veces a nivel de compilación, pero en realidad, viendo los tipos, nunca es demasiado claro qué es lo que está pasando en un programa. Sí, efectivamente. Todos son factorías abstractas o composites de cosas. ¿Vale? Sin embargo, aquí, fijaos como con un lenguaje que acabáis de aprender, que imagino que no sabíais antes de venir hasta aquí, está bastante claro qué es lo que estoy diciendo todo el rato, cómo defino que ahora mi modelo va a ser una lista de temas y ahora cuando mi vista lo que haga sea sacar por pantalla un modelo, está claro que lo que va a hacer básicamente es recorrer el modelo e imprimirlo. ¿Vale? Bien, entonces vamos a definir aquí una función, modelo inicial, ¿vale? De tipo model, para tener un modelo inicial con datos, y así separamos lo que son los datos de lo que es la vista desde el principio. ¿Vale? Entonces nuestro modelo inicial va a tener, pues nada, vamos a traernos de aquí, a ver si me lo puedo traer de aquí abajo. De aquí, a ver si me lo puedo traer. Bueno, me lo traigo de aquí. No, pues voy a utilizar el... No, así está bien. Nuevo tema. Me voy a crear un tema que se va a llamar 01 introducción, que va a tener 5 de duración y el ID 1. Aquí me falta algo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Me falta que esto es una lista, hemos dicho, ¿no? Así que necesito el constructor de la lista. Y aquí, nuevo tema, y vamos a crear otro que se va a llamar 99.cierre y vamos a tener 4.2. 4.2, cerramos la lista y vamos a ver si compila. Y compila, yo pensaba que no iba a compilar, que me iba a obligar a poner paréntesis en algún lado para forzar que nuevo tema y nuevo tema eran dos entradas, pero bueno, se ve que le ha gustado el tema, pues nada, estupendo. Así que ahora vamos a cambiar nuestra vista. Nuestra vista, en vez de estar ya predefinida, nuestra vista va a ser una función a la que le pasas un modelo y te devuelve HTML, que es como funcionan en realidad las vistas en él. La idea era, ¿os acordáis? El model update view. Yo tengo una vista, genero un update, ese update te genera un modelo y ese modelo se lo paso a la vista. Entonces, en general, la estructura de las vistas es de model en HTML. ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenemos un modelo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacerlo así.
Voy a bajarme esto para ver un poco dónde estoy. Vale, page header, page footer. Y aquí vamos a hacer un UL. Y aquí vamos a hacer un list.map. ¿Vale? Vamos a llamar a la función capítulo, que era la función, si os acordáis, capítulo era la función que le recogía un tema y devolvía un HTML. El modelo es una lista de temas, así que cojo la función capítulo, ¿vale? Y le paso el modelo, ¿vale? Lo que me va a generar una serie de lists que van a entrar ahí dentro, ¿vale? Me falta aquí, esto está bien, lo que me falta es una coma aquí, no, las tengo abajo, así que bueno, vamos a quitarla de abajo. Vamos a ver que compile. Model, es que le hemos llamado modelo. Bueno, otra de las ventajas, aquí me habría dado un unexpected en JavaScript seguramente cuando luego lo ejecutara. Aquí por lo menos me ha dicho, señores, esto está mal. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que necesito? Esta vista no va así, ¿vale? Fijaos qué me está diciendo. Me está diciendo que la vista esperaba, ¿cómo se llama? Algo, y lo que le está devolviendo, me está devolviendo una función. ¿Qué es lo que necesita? El modelo inicial. Porque la vista necesita un modelo para funcionar. Ahora sí compila. Si vengo aquí, ya tengo esto. ¿Vale? Fijaos cómo vamos construyendo. Nada, por ahora sigue siendo todo bastante sencillo. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño cambio para hacer algo que tenga... Sí, dime. Sí. ¿Lista de HTML es HTML? Sí. ¿Y eso cómo lo consigue el compilador? Pues... ¿Hay clases de instancias? Yo diría que habría que ver la definición, pero será algo así como que type HTML es igual a HTML or list de HTML, un tipo recursivo, seguramente. Pero vamos, estoy aventurando, miradlo en la documentación, pero yo diría que está hecho como un tipo recursivo. Pero buena pregunta, efectivamente. Bueno, vamos allá. ¿Dónde estábamos? Bueno, vamos a crear un tema más, para que sí tenemos un poquito más donde tirar aquí. Vamos a definir aquí otro tema. En este caso va a ser el tema 02, para que lo podamos ordenar, pueda tener un poquito de gracia. Introducción, y esto ya estaría, ¿no? Esto ya, a ver, ¿dónde me he equivocado aquí? Ah, claro, me falta el IDE. Introducción, me faltan pues un 6 y un 2, por ejemplo, aquí. Pero fijaos como todo el rato pasa lo mismo. El ID, bueno, da igual que sea único o que no lo sea, le puedes poner el mismo, luego me va a dar problemas si no es único. De hecho, en el ejemplo que tenía hecho aquí no era único, y cuando hice el ejemplo de borrar una entrada, ¿qué pasó? Que como no era único, cuando borrabas una, borraba dos, porque borraba las dos entradas con el mismo ID. Pero no hay ninguna necesidad en realidad de que sea único, pero bueno, vamos a darle un 99 a este, y así no tenemos que pensar. ¿Vale? Y vamos a comprobar aquí. Fijaos como ya esto empieza a tomar cierta forma. Ahora es bastante más fácil de modificar, voy añadiendo entradas aquí, esto empieza a ir funcionando, tiene mi control de tipos todo el rato, etcétera. Pero vamos a por la parte que es más interesante, en este caso, que son los eventos. ¿Vale? Pues vamos a por el update. Entonces, para eso vamos a definir un tipo de datos algebraico, en este caso que se va a llamar action. Normalmente se llama action por defecto en las aplicaciones de EMS, se va a llamar action a las acciones que se realizan sobre la vista y van a actualizar el modelo posteriormente. En este caso vamos a definir tres acciones: no-op, sort by título y sort by duración. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que cuando yo luego defina mi función update, que es lo que voy a hacer a continuación, mi función update tiene que hacer pattern matching sobre la acción y tiene que hacer pattern matching sobre las tres opciones. Si me dejo alguna, me va a decir, ¿y qué pasa cuando esto ocurra? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, la ventaja es que si vosotros a priori definís qué puede pasar en vuestra aplicación, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, luego no se me puede olvidar que yo defina qué pasa cuando esto ocurre, ¿vale? Porque si no, no va a compilar el programa desde el principio. No compila, te dice te dice que no has completado, o sea, que no es exhaustivo tu pattern matching. Por ejemplo, te da un warning.
Sí, aquí, vamos, luego ahora lo probamos en un momento, pero yo estoy casi seguro que aquí no compila, que no es un warning. Vamos allá. Pues vamos a definir nuestra función update. Y Haskell también te da un warning. Haskell te da un warning a menos que tiene una opción el compilador para que te falle. ¿Vale? Fijaos aquí, sin deciros lo mismo, sin deciros nada sobre qué hace la función update, está bastante claro qué es lo que hace. Le pasáis una acción y un modelo y os devuelve el modelo modificado. ¿Vale? Entonces, todo el rato los tipos me están empujando a hacer las cosas como las tengo que hacer desde el principio. Pues vamos allá. Pues definimos nuestra función. Update, action y modelo. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, pues depende, ¿no? Y aquí es donde vamos a utilizar un case. Si mi action es una no-op, ¿qué es lo que va a hacer? Nada, devolver el modelo tal cual estaba. Si mi action es un sort by título, ¿qué va a hacer? Devolverme la lista ordenada por título. Y si fuera un sort by duración, ¿qué me devolvería? La misma lista, o sea, el modelo ordenado por duración. ¿Vale? Pues allá vamos. La sintaxis es pattern match, flechita, y lo que queráis hacer. A ver. Bien, pues en este caso no hay mucho que pensar. Si es un NOP, pues es un NOP, no hay nada que hacer. Si es un sort by título, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente, en este caso, lo que tenemos que hacer es list sort by, la función sobre la que vamos a ordenar. En este caso, acordaos que había una función definida automáticamente cuando definís un registro, que tenéis una función que la podéis utilizar tanto para acceder como para ordenar, en este caso, porque es la función que devuelve el valor. Sort by título, ¿y qué es lo que queremos ordenar por título? El modelo. Y vamos a hacer lo mismo, pero por duración. Y en este caso, ordenamos por duración. Y ya está, ya tenemos definidas las tres funciones, las tres posibles funciones. ¿Vale? Entonces, todavía no vamos a enganchar el evento, pero vamos a utilizarlo ya. Y entonces, en este caso, al modelo inicial vamos a utilizar otra cosa que todavía no hemos visto. Vamos a hacer aquí. Modelo inicial. Le pasamos, esto se lo pasamos a un update con un sort by título y esto se lo pasamos a la vista. Este es el operador pipe, el mismo operador que utiliza Elixir, ¿vale? Es aplicación de función. O sea, el modelo inicial pasa a ser el segundo parámetro del update y lo que sale del update pasa a ser el segundo parámetro del view. Lo que hace es básicamente el pipe, lo que hace es ir pasando los parámetros de un lado al otro. ¿Vale? No es composición de funciones, sino aplicación. ¿Vale? ¿Debería funcionar? Sí, ha compilado. Yo, en mi vida, me puedo hacer un programa así sobre la marcha de compilar la primera. O sea que fijaos que parece que él me está ayudando bastante. O sea, en este caso, si lo hubiera estado haciendo en JavaScript, que llevo muchos más años probando en JavaScript, seguro que ya me habría equivocado en 3 o 4 sitios y me habría dado cuenta aquí al recargar que esto no habría hecho nada. ¿Vale? Fijaos que, pues, en este caso, los dos se llaman introducción. El segundo tema debería llamarse de otra manera. Vamos a llamarlo, yo que sé, bienvenida al primero. Está ordenado en este caso por título. Porque le he pasado un update. Vale, esto lo vamos a llamar bienvenida para que se vea que es distinto. Vamos a comprobar. Y efectivamente. Obviamente, así no es como se hacen las cosas. En este caso, el update no es algo que ocurre a partir de una acción que realiza el usuario, sino que lo estoy metiendo yo apenas en el código. El siguiente paso será hacerlo a través de un evento. ¿Vale? Que alguien pinche en algún sitio, eso genere el sort by título o el sort by duración y eso haga la vuelta de vista, update, modelo y vuelta de nuevo. ¿Vale? Que es el siguiente paso.
Bien, entonces para eso nos van a hacer falta un par de cosas. Voy a poner aquí una cosa. Vale. Esta función me la podría quitar porque por ahora no la estamos utilizando, esta función de capítulos, luego la usaremos, así que por ahora no la voy a quitar. Pues vamos allá, nos va a hacer falta HTML events, exposing, ¿para qué? Pues porque hay una función dentro del paquete events que se llama onClick. Yo voy a definir un botón, le voy a definir un clic, y cuando alguien pincha un clic, eso era lo que tenga que hacer. ¿Vale? Y luego, import startup simple. ¿Vale? La startup, digamos que lo que va a hacer es me va a permitir hacer esto con menos historia, o sea, todo el rollo de cómo cojo los valores de la señal, se los paso a la función update, todo eso lo va a hacer la startup por mí, y tenemos dos versiones, la simple, que es esta, que es la versión de baratillo, luego tenemos la completa, ¿vale? En la que la completa la utilizamos cuando queremos utilizar efectos, ¿vale? Cuando queremos que una acción, además de realizar algo, pueda ejecutar asíncronamente un efecto después de ejecutarse, ¿vale? Como en este caso no nos hace falta, con el startup simple vamos más que sobrados. Vale, entonces vamos allá. Capítulos, vamos a cambiar aquí capítulos. Va a recibir una lista de temas, que podríamos llamar model. En este caso no le he llamado model porque luego el modelo lo voy a cambiar y voy a hacer que el modelo tenga algo más que la lista de temas. Entonces no quería pasar el modelo aquí para volver a cambiarlo dentro de un rato. ¿Vale? Así que recibe una lista de temas y devuelve HTML. Así que temas aquí, y esto lo que recibe es, a ver, aquí este va a hacer el list map que estábamos haciendo antes. Vamos a hacerlo así directamente. ¿Dónde estamos? Aquí. List.map. Capítulo temas. ¿Podría hacer una llamada recursiva a capítulos con él? ¿A qué te refieres? ¿A que él llamará capítulos? Sí, Sí, claro. a través del map que llame capítulos con el resto. Con uno menos, o sea, haciendo tail, o sea, con un tail que va decreciendo. Sí, sí, perfectamente. Esa es otra forma de hacerlo. No sé qué ventaja, en este caso yo creo que es más evidente, o sea, el utilizar map que hacer una llamada recursiva decreciente, pero yo también utilizo las llamadas recursivas decrecientes, en algunos casos es más cómodo, ¿vale? Pero bueno, sí, aquí podrías hacer cualquiera de las dos cosas y ambas funcionarían. ¿Vale? Bien, entonces vamos a tener que cambiar aquí un par de cosas. Ahora es lista de listas el segundo parámetro. El segundo parámetro, ¿qué? El temas. El segundo parámetro de UL, perdón, es lista de listas, antes era una lista de capítulos. Déjame que lo vea, a ver, capítulo es una lista, a ver, lista, la función capítulo, temas es una lista de temas. Sí, lo que me parece a mí, déjame que lo mire un momento. Sí, efectivamente, capítulo recibe un capítulo, ¿no? Efectivamente, sí. Capítulo es una función que recibe un tema y devuelve HTML. Entonces, lista lo que hace es recibe una lista de temas y devuelve una lista de temas. No, pero me decía solamente porque ha cambiado, que lo que antes era el segundo parámetro de UL, que antes era una lista de capítulos, Sí. ahora es una lista de listas de capítulos. Sí, que Porque hay corchetes alrededor. Ah, sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Estaba yo empanado. Efectivamente. No, pero es el directo. Pero mira, fíjate cómo lo había compilado. Ahora no se ve, pero fíjate que arriba ya me había detectado el error. Me ha dicho, esto no es lo que tú piensas que es. Que es otra de las ventajas. Cuando la cagas rápidamente, lo bueno es grabar todo el rato y ver esto no compila. ¿Por qué no compila? Pues enseguida los errores son muy buenos. Aquí no se ve porque el tipo de datos es muy grande, pero los errores en este caso son muy buenos. Está bastante claro que es lo que pasa en el 90% de las ocasiones. El otro 10% te puede llevar, como me ha pasado a mí más de una vez, un día entero mirando esto, ¿por qué no compila? Pero bueno, significa que no sabes lo que estás haciendo en realidad, lo cual es una ventaja, que el sistema no te deje seguir. Generalmente los mensajes de error están bastante bien. Son muy buenos. Yo desde luego son los mejores mensajes de error que he visto nunca en ningún lenguaje son los de él. Eso ayuda a la simplicidad del lenguaje, ayuda un poco a que tenga mensajes mejores, porque en el caso de Haskell o Scala o tal, Sí, a veces es te vuelves muy un... difícil que te Sí. dé un buen mensaje, o temas más. Claro, la idea aquí es que el compilador funciona un poco como un asistente.
es un tío que está ahí ayudándote a que tu programa salga de manera más sencilla. Entonces, que los mensajes de error sean buenos es muy importante, porque si no muchas veces te sale un error y te pegas un día buscando en Stack Overflow a ver si te encuentras a quién demonios le ha pasado lo mismo y qué cojones significa eso que ha pasado, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos aquí no pasa. Y la documentación de paquetes y eso, cuando en esos imports, saber qué es lo que estás importando. Hay muy buena documentación. De lo que hay es muy buena la documentación. ¿Hay introspección o algo así para listarme las funciones? Sí, en la REPL, bueno, no sé si para listarte las funciones, pero en la REPL puedes ver los tipos de datos de las cosas, etcétera. Que normalmente eso suele ser bastante suficiente para lo que tú quieres hacer. Para lo demás está la documentación de él, que la tienes ahí mismo. Haces cualquier búsqueda y tienes ahí los paquetes, todo lo que contienen, las asignaturas de todas las funciones. En ese aspecto no solamente está muy bien hecho, sino que está muy bien actualizado. Cada vez que han cambiado de versión, han actualizado toda la documentación en el momento y no 3 meses después. Con lo cual no estás mirando documentación desactualizada, volviéndote loco. Sí. De hecho, el package para subirlo al repositorio público te obliga a que todos tus paquetes que van a ser públicos estén documentados, estén tipados y estén definidos como públicos. Entonces, por lo menos te obliga a que haya un mínimo esfuerzo de documentar. Sí, porque si no te pasa eso de que hay miles de librerías. De una versión a otra, intentas cambiar el tipo de una función pública, te obliga a usar semantic version, es decir, te sube la versión automáticamente para que la gente no actualice y le pete. Sí, efectivamente. Que está muy bien. No es como pasa, por ejemplo, en Ruby, por ejemplo. Aquí, eso, si cambias de tipo es una función pública, te sube a la versión 2 o a la 3 a la que toque y ya la gente no... La gente, como puede bajarse la versión que puede seguir trabajando con la antigua o cambiar a la nueva y aceptar el cambio. Pero bueno, efectivamente... Y si subes algo deja de funcionar porque hay un cambio que lo hace incompatible con una versión nueva de él, te lo pone en una sección que se llama, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero esto lo compila. Es una actualización. Eso ya, yo hasta ahí no he llegado. Pero... El incubator. Vale, un momentito. Vale, pues entonces vamos a cambiar aquí. Ahora tenemos que cambiar los tipos porque la vista ya no va a funcionar de la misma manera a través del startup. Y la vista va a llevar un signal. Signal de address action, si no me equivoco. Déjame que lo revise. No, signal punto. Address action. Vale. Y un modelo y devuelve HTML. Vale, la traducción así, ahora esto así lo compilaría, lo tenemos que cambiar. La idea un poco de toda esta historia es que vuestra vista ya no depende del modelo, sino que depende del modelo de las acciones que se hayan ejecutado previamente a él. O sea que la vista en realidad no es más que, en vez de ser una cosa estática, como estamos acostumbrados a pensar en una vista, es una serie de cambios en el tiempo. Se ejecutan una serie de acciones, esas acciones van cambiando los modelos y esos modelos van cambiando la vista. Entonces vuestra vista, en realidad, al final, lo que va a representar no es un elemento estático, sino una serie de vistas en el tiempo. En este caso aquí todavía no, porque no estamos utilizando signal de HTML, pero más adelante, si hiciéramos ejemplos más complicados, sí. Pero bueno, es más o menos por donde van los tiros. Entonces... ¿Cómo se interpreta el signal address? Pues signal address, básicamente address es un paquete que hay dentro de signal. Entonces en realidad es address de action. Lo que pasa es que como no hemos importado action como una importación de esas abiertas, no podemos poner action, sino que tenemos que poner signal.action. Pero vamos, básicamente quiere decir que el address ese, para lo que lo vamos a utilizar, aquí no se va a ver bien, pero básicamente el address es lo que se llama el mailbox a donde van a ir las acciones. Cuando tus elementos generen eventos de cualquier tipo, esos eventos van a ir a un mailbox, que es el address que vamos a definir, y esos addresses van a generar van a mandar una acción al address, ¿vale? La acción que genera cuando tú pinchas en un botón de ordenar, va a generar una acción de ordenar sobre el address, y ese address va a ser esa señal que luego va a utilizar update, la vista, etcétera, para gestionar toda la película. Entonces, ¿de dónde viene esa historia del address ahí? Vale, pues vamos allá, vamos a crear un par de botones, ¿no?, para hacer esta historia. Entonces, vamos allá. Vamos a definir aquí mismo, pues nada, button. Vamos a definirlo aquí abajo. Vamos a dar una clase de sort left
Vale, y le vamos a definir, perdona. Y aquí es donde va a ocurrir la magia. Un clic. Sort by título. Ahora lo miraremos con más detenimiento para explicaros qué es lo que es eso. Y aquí un text. Vale. Esto está bien. Nos falta una coma, ¿no? Sí. Y aquí vamos a definir otro botón. Vale. Este va a llevar solamente sort. Este va a ser en sort by duración. Y el texto va a ser duración. Y después de esto van a ir pues capítulos del model que me hayan pasado y luego el footer. Vale, ahora os explico cómo va toda esta historia, dejadme que vea que no me he dejado nada. A ver, capítulo, es que estos capítulos... Sí. ¿Perdona? Ahora lo vamos a... El main lo vamos a cambiar entero ahora. Vale, entonces el main ahora va a ser startup simple start. Vale, y aquí le pasamos un registro que es el modelo. Que puede ser, por ejemplo, sort by título, modelo inicial, la vista y el update. Y aquí vamos a decir, y aquí en este caso, vamos a tipearlo ya que estamos. Y aquí ya, vamos a ver si esto compila, me he dejado algo en algún lado. Coño, ha compilado. Y entonces aquí es lo que os comentaba antes. Primero, el main no es un HTML, es un HTML en el tiempo, que va a ir cambiando a medida que se vayan ejecutando cosas. Ese HTML va a ir cambiando, y eso es lo que define un poco el signal de HTML. Vuestra función Startup Simple, ¿cómo funciona? Básicamente yo le digo qué función tiene la vista, qué función tiene el update y cuál es el modelo inicial, y cuando se genere un evento, se encargará de coger ese evento, cuando ese evento lo recibe una señal, llamar a la función update sobre el modelo, actualizar el modelo, pasárselo a la vista y volver a empezar. ¿Vale? Y eso lo va a hacer automáticamente la startup, que esa es la gracia de tener una startup en vez de tener que hacerlo vosotros. Si no lo hicierais vosotros, ¿qué teníais que hacer? Pues hacer un FOLP. Básicamente, ir recogiendo los datos de las señales, hacer un FOLP, pasárselos a la vista, etcétera, y hacer el trabajo vosotros. Dado el import que tienes de startup.simple, necesitas el Paquete. startup.simple.start o con simple.start. Depende de cómo haya sido el import aquí. Yo he hecho el import sin cualificar. Si le hubiera puesto exposing punto, podría haber puesto start directamente. Dado ese import, por sintaxis solamente, dado que estás importando startup.simple, abajo necesitas hacer el fully qualified name. Yo creo que sí. Bueno, pero eso es fácil de ver. Sí, tenemos que hacer el fully qualified. Perdona. Sí. ¿Los imports les puedes importar con alias? Es decir, import no sé qué. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. ¿Funcionará o no funcionará? Si le damos aquí a duración, ¡chachán! Ordenado por duración. Si le damos a título, ordenado por título. Yo creo que es la primera vez en mi vida que hago una cosa de este estilo. Compila y funciona una cosa como ordenar datos en tiempo real, etcétera, sobre lo que tengamos. Entonces, fijaos, ¿por qué funciona y por qué es tan fácil? Porque la sintaxis, o sea, digamos que la estructura sobre la que estamos trabajando es muy sencilla. O sea, lo único que estoy definiendo es mis eventos. Lo único que ocurre es que sobre un address, en este caso no hemos definido el address, lo va a pasar la startup, va a ser la señal, la única señal con la que vamos a trabajar. Para vosotros es casi como si no existiera, ¿vale? Lo único que estamos diciendo es que cuando alguien haga un clic en ese botón de título, tenemos que generar esa acción. Y cuando alguien haga un clic sobre ese otro, tenemos que generar esa otra acción. Luego tenemos una función update que dice, cuando tenemos un modelo y una acción, lo que pasa con el modelo es esto. Y luego tenemos una función que dice, cuando tengas un modelo, se lo pasas a la vista y nosotros lo imprimimos. Entonces, fijaos cómo está todo muy separado.
Por un lado, los eventos, qué acciones generan. Por otro lado, el update, que es frente a qué acciones, cómo se modifican los modelos. Y por otro lado, la vista, que es, dado un modelo, qué tengo que imprimir. Y ya está. Entonces, como podéis ver, muy sencillo. O sea, no se puede... Es difícil hacer algo un poquito más corto. Entonces, pues... Sí, Entonces, dime. ¿solo hay un único mailbox en toda la aplicación? En esta sí, pero puede haber más mailbox en una aplicación. De hecho, lo normal es que si tenéis diferentes componentes, cada uno tenga sus mailbox, etcétera. Pero yo puedo definir los address que yo quiera. Lo que pasa es que en el momento en que quiero salirme un poco de lo sencillo, tengo que dejar de utilizar la startup. Y tengo que hacer algo en el que yo me defino mis propias señales, las trato como yo quiera, las modifico como yo quiera, las utilizo como yo quiera. Yo puedo decir que estas señales van aquí, estas señales van allá. ¿Vale? En este caso no me hace falta para nada, pero yo podría... Vamos a ver, aquí es que todo depende de cuánto más tiempo vaya a invertir aquí, pero la historia es que, digo por vosotros, para no aburriros, básicamente, pero la idea es que generalmente cuando tú haces el startup, tú lo que quieres es que al principio se cargue una acción que realice un efecto, y ese efecto muchas veces es no op, no pasa nada, tú cargas y ya está, no tienes que seguir, digamos que propagando eventos hacia ningún lado. Y entonces esa función de no se acaba utilizando para eso. Entonces, siempre que tú quieres hacer algo que genere una acción que no haga nada, como un efecto generalmente, utilizas no op. Y yo por eso generalmente cuando defino una acción, lo primero que hago es definir la acción no op para tenerla ya ahí. En este caso aquí no nos hace ninguna falta. Si yo la quitara, esto funcionaría igual. Salvo que tendría que acordarme de quitarla tanto del pattern match como del type action. Porque si lo dejo en uno de los dos lados y en el otro no va a compilar. Pero tal cual está ahora, esto no vale para nada. Entonces, pues bueno, ya tenéis un ejemplo básico de Elm. Yo no sé cómo estáis descansados, si queréis que sigamos, si son, yo no sé las horas que lleváis trabajando. Entonces eso depende un poco de vosotros. Si queréis que sigamos, yo puedo seguir, tengo para un rato más. Entonces, ¿sí? Bueno, pues darme un minuto que beba un vaso de agua, porque tengo la boca seca, y seguimos dentro de un minuto. Ha ido sencillito. Lo pasa haciendo cosas que a mí no me lo pasó. A mí hace parte de la nueva que no me gusta, pero cuando hay cosas me coge otra vez a nivel de la gente de 16 años que las hay elementos integrales que utilizan mucho en la web. He visto los ejemplos específicos, por ejemplo, con el calendario. Vamos allá. Ahora estamos aquí. Es una gozada. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a hacer ahora... Hemos hecho dos acciones que en realidad no modifican mucho, solamente modifican el listado. Vamos a hacer una acción para borrar entradas, ¿vale? Para poder hacer delete y poder borrar entradas. Y con eso le dejamos un ejemplo un poco más trabajado. Cuando acabemos, por cierto, la charla, subiré tanto los ejemplos de código como las diapositivas que he hecho antes. Ya hablaré con Anler y veremos dónde las subimos, pero las subiremos a algún lado para que podáis acceder todos a ellos. Entonces, pues tendréis el código. Si tenéis alguna pregunta, de todas formas, pues me mandáis un correo o lo que sea, tenéis mi dirección en el Meetup, o sea que para lo que queráis. Bueno, vamos allá. Entonces vamos a por el tema del delete que habíamos dicho. Entonces, vamos a cambiar... Fijaos, lo que quiero que pensemos un poco es cuál es la dinámica aquí. Quiero hacer una cosa nueva que es borrar una entrada. ¿Por dónde empiezo? Puedo empezar por donde yo quiera, pero generalmente, como lo suelo pensar yo, yo empiezo por el update. Defino la acción, una acción nueva, defino en el update qué es lo que va a pasar cuando ejecute esa acción, ¿vale? Y luego lo engancho a la vista de alguna manera, donde lo tenga que enganchar, y así no me dejo nada, ¿vale? Entonces, en este caso, empezamos por la acción. Vamos a ordenar esto para que quede un poco más cuco. Así.
¿vale? Tenemos estas acciones por ahora. Y vamos a crear una acción nueva, que se va a llamar delete. La diferencia en este caso es que mi acción delete no puede ser una acción y ya, tiene que llevar un parámetro, que es lo que yo quiero borrar. ¿Vale? En este caso el ID del objeto que quiero borrar, puede ser el parámetro que yo quisiera, y ese ID hemos dicho que era un número entero. Así que mi acción tiene este tipo, delete de int. ¿Vale? Definido una vez, si ahora yo compilara esto, vamos a comprobarlo. A ver, vamos a grabarlo aquí. ¿Veis que me dice que la hemos cagado? ¿Por qué? Porque no hemos definido el pattern match aquí. Así que la diferencia es que en este caso, arriba en la definición lleva el tipo, aquí lleva la instancia, lleva el ID. ¿Vale? Así que, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a hacer un filter. Vamos a pasar un lambda aquí. TID, esto es distinto de ID, o sea, me voy a quedar, vamos a hacer una función que me va a filtrar todos aquellos elementos que sean diferentes al ID que quiero borrar, o sea, que básicamente va a borrar una entrada. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Más fácil imposible. Ahora tenemos que ver cómo enganchamos todo esto, pero ya tenemos la acción. Fijaos que esto ya debería compilar. Ya veis, como podéis ver, compila. No la estamos usando la acción para nada, pero compilar compila. Así que vamos allá. Pues vamos a por nuestro capítulo, ¿vale? Vamos a hacer, como tenemos que meter, lo que vamos a tener que meter es un botón en cada capítulo para poder pinchar y borrar, ¿vale? Entonces, fijaos, si mi capítulo va a tener un botón y ese botón va a tener un evento de onClick, ¿qué necesita el capítulo además del tema? Necesita un address para poder enviar ese evento a algún sitio. Así que necesito cambiar la asignatura del capítulo. Entonces en este caso va a tener el address, el tema y el HTML, y aquí le pasamos un address. Bien, entonces tenemos en este caso dos spans. Vamos a hacer un tercero. Y le vamos a poner... no, un span no, y le vamos a meter un button directamente. Class delete. Y como hemos hecho antes, un onClick. El address que nos han pasado por parámetros, que es ahí donde vamos a enviar el evento. ¿Y qué acción vamos a pasar? Delete del ID del capítulo, que sea en cada momento. Vamos a ver, aquí esto hay que cerrarlo así. Y este no va a tener nada dentro, pues está hecho base de CSS puro. A ver, Bueno, ahora ¿cuál es el problema? No compila, ¿por qué? Porque ahora mi capítulo, cuando antes lo estaba llamando, le estaba pasando un capítulo. Ahora le tengo que pasar un address, además de un capítulo. Así que vamos allá. Entonces, ¿quién estaba creando el capítulo? Nuestra función capítulos. Si nuestra función capítulos tiene que pasar el address, también tiene que recibirlo. ¿Vale? Fijaos cómo aquí no hacemos nada como cojo el address de una variable global o algún rollo por el estilo. Los parámetros tienen que ser todos explícitos y las funciones tienen que ser puras. ¿Vale? Entonces, si necesito un address, lo tengo que recibir. Entonces... Vale, aquí pasamos el address. Vale, y entonces en este caso, a ver dónde lo tenemos, efectivamente. Vamos a hacer un ejemplo, no sé si alguien me preguntó antes sobre la aplicación parcial. Aquí le aplicamos parcialmente el address y ahora capítulo va a ser, lo que devuelva eso va a ser una función que solo requiere el tema, porque el address ya está pasado. ¿Vale? Entonces estamos haciendo una aplicación parcial sobre la marcha. ¿Vale? Y pues más de lo mismo, si capítulos necesita el address hay que pasárselo. ¿Dónde estábamos llamando a capítulos? Aquí. Y el address aquí ya lo teníamos. Así que ahora sí que debería compilar. ¡Chachán! Ha compilado. ¿Vale? Fijaos cómo vamos bajando punto por punto. Es verdad que el ejemplo ya lo he hecho yo.
y sé sé más o menos por dónde van los tiros, pero es muy fácil equivocarse en cualquier lado. ¿Y por qué no nos equivocamos? Porque en cuanto nos equivocamos esto peta y nos enteramos rápidamente, ¿vale? Y fijaos que aquí tengo mi botón, si le doy aquí, ¡pum!, desaparece. Fijaos que no tengo problemas con el típico rollo y el típico problema que tenemos, que el estado es mutable y entonces tengo que asegurarme que el estado es el estado en el que yo pensaba que estaba, que las cosas no se van poniendo cada vez más negras y luego llega un momento en que no sabemos por qué las aplicaciones no funcionan. Aquí el estado es muy sencillo, como tenemos todo el estado contenido en nuestra función update, yo paso un modelo que es el contenedor del estado, ¿vale? Paso una función update, eso me devuelve un modelo distinto y no tengo un modelo que va a ir mutando, sino que tengo un modelo nuevo todo el rato. Es esencialmente una máquina de estado, ¿vale? Entonces, tenemos la ventaja que es mucho más claro ver qué es lo que está pasando. Si yo la recargo aquí, obviamente, todo vuelve a su sitio, porque los datos están metidos a pelo, ¿vale? Entonces, fijaos que incluso yo digo, bueno, pues aquí voy a borrar aquí la introducción y ahora voy a ordenar por duración. Fijaos que no tengo ningún problema de composición, de que ahora el estado no es el mismo que era antes. El estado es un estado, en este caso definimos qué es lo que pasa cuando quiero ordenar, definimos qué es lo que pasa cuando quiero borrar y aquello funciona como tiene que funcionar. Si solo tengo un elemento, ¿esto va a fallar cuando yo ordene? No, tampoco, porque al fin y al cabo es una lista de un elemento. Es todo el rato la misma película, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo pensar en esas aplicaciones de esa manera. Entonces, no nos va a dar tiempo a más porque nos van a echar de aquí como os tengo mucho más rato. Entonces, tengo un par de cosas más que os pasaré en los ejercicios, en este caso cómo meter entradas nuevas con un par de inputs, ¿vale? Y cómo utilizar efectos para cargar los datos de un fichero externo, ¿vale? En este caso un fichero JSON, no tiene mucho misterio. El principal cambio cuando trabajamos con los efectos es que ya no podemos trabajar con Startup Simple y tenemos que trabajar con la startup completa, que lo que hace es que, el principal cambio es que vuestra función update, en vez de recibir un modelo y devolver un modelo, lo que devuelve es un modelo y un efecto, devuelve una tupla. Entonces, el efecto puede ser nada, puede ser no hacer nada, o puede ser carga esto y ahora llama a esto otro, que esto otro va a generar otra acción que va a volver a entrar en el update. O sea que el ciclo es continuamente el mismo, no cambiamos nunca de ciclo. Incluso como tenemos acciones que generan acciones, todo eso funciona de la misma manera. Una acción, si tiene un efecto, ese efecto llama a la función update, le pasa una acción y volvemos a entrar en el bucle. Pero nunca salimos de ese bucle. Vuestro update es, digamos, el núcleo central de trabajo. Entonces, pues bueno, pues básicamente esto es más o menos lo que yo quería que vierais. Subiremos todo esto a algún sitio para que podáis verlo y espero que os haya gustado el lenguaje. A mí me encanta, desde luego. Y bueno, pues nos veremos en el próximo meetup. Muchas gracias. Sí, dime. La primera, esquema de testing. Yo todavía no he hecho nada de testing con él. La mayor parte de los casos no te hace falta prácticamente hacer testing, básicamente porque tus funciones son puras y no tienes tantas cosas que probar. No, es verdad. ¿Qué es lo que no tienes? La cuestión es que tienes que hacer testing sobre tus funciones para saber que hacen lo que deben, pero lo que no tienes que testear es la composición. Sí, testear lógica de negocio, no que el parámetro es defined. Todo ese tipo de cosas, como si no están bien, no compilan, y la composición es automática si los tipos coinciden. Si la salida de una función es la entrada del siguiente, la composición es correcta y no hay nada que discutir. Entonces, no es que no tengas que testear, pero tienes que testear mucho menos. Que yo sepa, no tiene soporte de... ¿Cómo se llama el sistema este de Haskell? Sí. Quick Check. ¿Tiene Quick Check? Pues eso sí que es una gozada, porque no tienes ni que escribir No la está misma. del todo terminado, pero Sí. está en ello. Pues vamos a verlo, porque en PureScript no lo tiene. No lo sé. Todavía. Después escribes No hay todavía... nadie que se haya lanzado a hacerlo. Pues nada, ya sabéis, si alguno se anima... Que, bueno, si lo que quieres es testear, déjame Sí. presentarles... Esto es... Si Mahoma no va a la montaña, pues te traes la montaña a Mahoma, ¿no? Y entonces, yo en mi trabajo... nos hemos quedado sin internet. No, o sea, da igual. Mira, con esto más. Pues... Esto es Elm, pero en JavaScript. Así que esto falla por todos lados. Pero bueno, al menos a mí, como el proyecto que estoy haciendo no puedo utilizar Elm directamente, al menos sí me deja utilizar el patrón de arquitectura de Elm. Y vamos, estoy intentando hacer todos los ejemplos. Solo tengo el primero porque no tengo tiempo de actualizarlo, porque ya tengo la parte de efectos hecha y
parte de history y todo eso. Así que si alguien está en la misma situación que yo, que no puedo utilizar Elm, esto es solo si no puedes utilizar Elm, porque os va a partir la cabeza, vas a tener todos los problemas de JavaScript, de Undefined, etc. Pero si tenéis un problema, si queréis, si no podéis utilizar Elm y os dejan utilizar JavaScript y de paso me queréis echar una mano, porque yo estoy utilizando un proyecto de verdad, pues le echáis un ojo a eso y Pues nada, ya está. ya sabéis, si alguno se anima. Otra cosa que te quería comentar. Sí, dime. Hablas de las maravillas de él, pero ya saber qué cosas. ¿Qué es lo que más le falla? ¿Qué es lo ¿Qué problema, qué es lo que no puedes hacer en Elm para empezar? Por ejemplo, ¿por qué en mi empresa no estamos utilizando Elm? Porque Elm requiere HTML5. Lo que significa que si trabajas para clientes empresariales que utilizan versiones antiguas de navegadores, no hay Elm que valga. Por otro lado, como utiliza Virtual DOM, tampoco puedes utilizar jQuery, porque no puedes controlar qué se renderiza, qué no se renderiza, qué eventos se propagan y qué eventos no. Entonces, muchas de los plugins que utilizas habitualmente en aplicaciones que estás acostumbrado a usar, no vas a poder utilizarlos aquí. Por otro lado, es verdad que es mucho más fácil reinventar la rueda aquí. O sea, hacer cosas, en general, describir la lógica aquí es bastante más sencillo y bastante más seguro, con lo cual no es tan doloroso hacerte mucha de la funcionalidad tú. Pero obviamente no está al nivel que, por ejemplo, ¿sería más fácil hacer una aplicación hoy en día con React? Probablemente sí. A mí una de las cosas que me preocupa es si estás haciendo una aplicación muy grande, el tamaño de la bit de JavaScript que te genera para que haga todo eso. El tamaño puede ser considerable. Entonces, Pero bueno, el tamaño también es considerable. Hoy en día, cuando te bajas librerías de JavaScript, es una bomba. Los tamaños de... Pero aquí es más difícil de controlar. Sobre todo, de hecho, hay una charla de Body, que se mueve mucho el tema este de funcional, Sí, que habla que una decisión tuvieron que tomar, utilizaron PureScript, porque justo PureScript, el JavaScript que genera es más lightweight, es decir, con menos ruido alrededor que él. Pero él también hace optimizaciones, por ejemplo, PureScript, para todo el tema de Virtual DOM, él te hace comprobaciones por referencia y no te repinta. Y en PureScript el código que te genera son objetos mutables de JavaScript que no hacen eso. Y si utilizas React o algo así, probablemente te esté repintando todo el tiempo. Entonces, a mí lo que más me preocupa utilizar en una aplicación así a grande de entrada es el tamaño de la bit, por desconocimiento. Yo, en general, de todas formas, la mayor parte de las aplicaciones que monto suele ser un frontend JavaScript que accede vía web services, vía REST, a un backend hecho con Rails o algo por el estilo. Entonces, la mayor parte de tu lógica va a estar en Rails o en Phoenix o en lo que vayas a utilizar. Entonces, tu frontend en realidad tampoco hace tantas cosas. Lo que hace es lógica visual. Es ahora llamo a esto, ahora llamo a esto otro, ahora pinto esto aquí, ahora pinto esto allá, pero tampoco hace muchas historias. Entonces, yo para la mayor parte de las aplicaciones que he escrito en los últimos 2 años, podría haber utilizado Elm seguramente, sin demasiados problemas. Pero a lo mejor algunos widgets sí habrías tenido problemas. Si quieres poner un calendario con un pop-up y este tipo de cosas, Bueno, lo vas a tener más complicado. seguramente, o sea, todo depende del tipo de aplicaciones que haga. Yo el tipo de aplicaciones que he hecho, pues yo he hecho hasta desde aplicaciones de vídeo que muestran tipo YouTube y cosas así, pero luego, por ejemplo, aplicaciones tipo CMS y cosas en ese estilo. Entonces, para ese tipo de aplicaciones la lógica visual no es excesivamente compleja y luego, como os decía, Elm no tiene por qué utilizarse en modo full screen. Puedes utilizar Elm con un binding a un div, con lo cual yo puedo hacer una aplicación en la que el 80% está hecho en Elm y una parte no está hecha en Elm. No me obliga a usar Elm para todo. Tened en cuenta que además, como Elm compila JavaScript, yo puedo tener una aplicación con un JavaScript hecho con Elm y otro JavaScript hecho a pelo y otro hecho con CoffeeScript. Nadie me obliga a que todo esté hecho con lo mismo, con lo cual a lo mejor esa parte la podías hacer a tu bola utilizando la librería o lo que tú quisieras. Entonces, obviamente Elm a día de hoy no tiene la madurez que tienen otros lenguajes que hay en el mercado, pero en mi caso por lo menos el 95% del tiempo de cualquier aplicación a medio plazo es el debug y el mantenimiento. Si tengo un sistema que me permita que no tenga que hacer prácticamente debug y que el mantenimiento sea sencillo porque el compilador está cantándome todo el rato donde me he equivocado, solamente por lo que me ahorro de tiempo ahí, lo puedo invertir en un montón de trabajo en otras cosas y al final me va a resultar rentable. Pero también depende del tipo de aplicaciones que hagáis cada uno. Cada uno tendréis una idea más clara de lo que queréis hacer. Además, la sintaxis parece muy limpia comparado con JavaScript. De comparación se lee muchísimo mejor. Es mucho más limpia y luego los tipos definen mucho la intención de lo que queréis hacer, con lo cual para alguien que no es vosotros, que está leyendo vuestro programa, es mucho más fácil entender para qué habéis hecho las funciones que simplemente, o sea, no te obliga a leerte el código.
Sí, en JavaScript al final terminas metiéndote en una función a saber qué hace. Claro. Yo vi una pregunta en un foro de él, de una persona que preguntaba, ¿y cómo accedo al DOM? ¿No? Sí. Quiere hacer al DOM para no sé qué. Claro, pues. Otra cosa que yo creo que tiene interesante él es que No hacer accedes las al cosas en un mal camino es mucho más difícil, porque dices, bueno, ¿tú para qué quieres hacer al DOM? No, y además, no solamente eso, sino que es que en Elm no es costoso repintar toda la pantalla otra vez, porque tienes Virtual DOM. Entonces tú no accedes al DOM para mutar el estado de una cosa, porque es mucho más rápido que repintar la página entera. Aquí repintas la página entera y si solo ha cambiado ese trozo, ya cambiará solo ese trozo, porque la vista es una función pura. Entonces es una forma, acceder al DOM implica mutar una vista, y es lo que no haces en Elm. No porque sea malo en sí, que lo es, pero sino porque no te hace falta. Hace el código menos mantenible, pero tú, por ejemplo, que era lo que comentaba esta persona, decía, yo quiero hacer al DOM para leer una propiedad, y eso conceptualmente en este modelo que es muy atado no lo puedes hacer, pero es que no es buena idea hacerlo así, porque la propiedad a la que quieres hacer tiene que estar en el modelo, y no tienes que ir al Claro, DOM, efectivamente, a lo mejor efectivamente es que estás codificando en la vista cosas que deberían estar en el modelo. Exacto. Entonces, claro, evidentemente esto lo que no te permite es hacer el gañán con el código, lo cual es una ventaja en muchos casos. Pero, que ya os digo, que seguro que os vais a encontrar con multitud de problemas si os ponéis a hacer algo en Elm, pero es un lenguaje que está creciendo muy rápidamente, en el último año ha crecido muchísimo, y ya veréis lo fácil que es, si hacéis cualquier cosa en Elm, lo fácil que es pasar de no saber nada a estar escribiendo código que realmente podáis utilizar con mucha más seguridad a la que utilizáis porque yo uno de los problemas que siempre he tenido cuando he utilizado JavaScript, aun cuando lo he separado de Frontend, es toda la parte de testing. Es un horror hacer testing en JavaScript, pero un horror. Y al final, si no haces el testing, aunque sea manual, lo que acaba pasando es que las vistas funcionan un rato y luego empiezan a corromperse y luego no se sabe muy bien por qué aquello empieza a no funcionar. Y es porque no sé qué, modificado de no sé cuál. Ese tipo de cosas aquí no pasan, porque la vista se va regenerando una y otra vez. Entonces, ese problema es mucho más fácil de solucionar. Así que mi recomendación es que le deis una vuelta. Probadlo y si os vale, pues